Hola a todos, bienvenidos después de este receso en esta primera temporada. Estamos en el episodio número 4 de Canino Exarmante, un espacio donde se encuentran diferentes puntos de vista, acercamientos y lejanías alrededor de la cultura visual, la historia del arte y, por qué no, la música. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Willy, muy buenas noches, tardes para el que nos escuche, días en donde quiera que esté. Bueno, el día de hoy agradeciendo nuevamente estar en este espacio y vamos a trabajar en un tema que hemos venido platicando de diferentes formas, pero que nos puede acercar un poco a reconocer y a entender la forma de pensamiento que tenemos el día de hoy, o cómo esa idea de mundo o que construimos o que hemos tenido o que nos han mostrado se convierte aparentemente en una verdad absoluta y empieza a desconocer otras verdades. Entonces, para hoy tenemos un tema muy particular que se llama centro y periferia y la desmitificación del eurocentrismo. Eurocentrismo. Entonces, arranquemos por la definición de eurocentrismo para las personas que nos escuchan, para las personas que nos están viendo. Digámoslo así, ese es el concepto que nos tiene el día de hoy acá y queremos dejar claro qué es ese término, que es un término que vamos a utilizar en el siguiente contenido que vamos a estar trabajando. Entonces, dejar claro qué es el eurocentrismo, qué es un centro y qué es una periferia. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, tenemos que ponernos en la posición de que la historia en general, cualquier tipo de historia, no es construida por el perdedor, sino que la historia se construye a través de los relatos del vencedor. Pero ¿qué sucede cuando este vencedor tiene unas características particulares frente a poder militar, poder económico y por ende también el poder de construir o de destruir diferentes civilizaciones, diferentes conceptos, diferentes ideas de pensamiento? Podríamos hablar de un poder cultural, geocultural, que también aplasta, donde llega, puede llegar y aplastar e Totalmente, imponer su propia cultura. totalmente. Y entonces para eso nos vamos a remontar a toda la historia europea desde el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y podríamos decir que hasta el día de hoy. Podríamos hablar del milenio. Podríamos hablar de 1000 años de la dominación de un pensamiento europeo en el cual tienen poder militar, Sí, poder político, poder económico, aunque ese poder económico se incrementó después de determinadas gestas y se apalanca desde el poder cultural y el poder religioso. exacto. Tenemos 5 líneas que nos hablan de qué es eso de la idea europea del poder y cómo ellos a través de los viajes, a través de la sangre y el fuego y el símbolo de la cruz, vacían África, Asia Menor y América. Sí. Entonces, la construcción de ese pensamiento dominante o de ese blanqueamiento, de esa construcción de idea del mundo, es una idea netamente europea. Europea hablando de la Europa 1000 años atrás, pero que comienza con la idea de Roma, de lo que es el Imperio Romano. Hace 2000 años, cómo se comienza a gestar ese imperio,
a través del poder militar, como le estás diciendo, cómo se va tomando Europa y luego de tomarse Europa, se toma sus periferias, se toma el norte de África, se toma el Medio Oriente y comienza esa expansión, tanto cultural como económica, política, construyendo lo que va a venir a ser la Europa medieval, ¿sí? Y la Europa que después va a venir a controlar el resto del mundo, hablando en términos de Occidente. Sí, pero también hay que tener en cuenta, William, que las ganas de conocer el mundo por las que se denominaron potencias parten de la curiosidad que dejó ese imperio romano. ¿A qué voy con esto? Roma, frente a la construcción de imágenes, frente a la construcción de conocimiento, le dice al resto de Europa, pero es que hay gente que tiene los ojos rasgados, pero es que hay gente que su piel es oscura, pero es que hay gente y que son fuertes. Y empiezan estos viajes que aparentemente eran inocentes de hacer intercambios económicos en términos de comercio, a convertir las rutas y llevar lo que para ellos es adecuado y correcto, culturalmente correcto. Esa es la primera idea de un eurocentrismo. Claro, claro, y cómo comienzan a aparecer todas esas rutas comerciales para tener ese consumo que se quería tener en esa Roma. Y ahí es donde comenzamos a hablar de la famosa ruta de la seda, que es una ruta de llevar y traer cosas, que no solamente es traer cosas, la seda y llevar dinero hacia allá por pagarlo, sino comienza ese intercambio cultural. Pero es un intercambio cultural contado, lo que estás diciendo, desde el punto de vista europeo, en este caso romano, en ese primer espacio, y luego europeo, donde la ruta de la seda sigue existiendo, pero lo entendemos desde el punto de vista europeo. Nosotros no conocemos qué opina China al respecto de esa ruta, cómo lo ven ellos, cómo ven ese intercambio desde ese otro punto de vista. Entonces, todos los imaginarios que nosotros hemos construido alrededor de todo este espacio-tiempo ha sido desde el punto de vista europeo. ¿En eso estamos de acuerdo? Y cómo nosotros que fuimos colonia, que fuimos un territorio ocupado por Europa, que en su momento fue Europa, porque nosotros éramos el Reino de España, hasta ahora estamos, si pudiéramos decir algo, teniendo un espacio propio, pero totalmente, no sé si la palabra sea contaminado, totalmente influenciado por todo lo que fue Europa, que en nuestro tiempo y en la creación de los espacios como América Latina. ¿Qué sucede? Tenemos que pensar un poco en que o tener en cuenta en que el pensamiento europeo hacía unas referencias o tenía unas referencias frente a lo que era el mundo externo a Europa, que era un mundo exótico, Exacto. sí, y que era un mundo totalmente desconocido. Podríamos hablar de todo lo que hacen los primeros viajeros ingleses, los primeros viajeros franceses, belgas, italianos, a esas fronteras desconocidas. ¿Mm? ¿Qué hacen? Van a los lugares a través de la navegación, de barco, y empiezan a traer a Europa piezas. Entonces, esas piezas se convierten en los elementos decorativos de lo que en algún momento se denominó la Cámara de Maravillas. Sí. Los abuelos de los museos. Entonces, el primer viaje de reconocimiento del mundo externo, hablemos del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, estos viajeros empiezan a traer cosas exóticas y a contar que esas gentes tienen
costumbres exóticas. Y a comenzar a acuñar algo que no es cierto, que es desde su punto de vista lo que ellos creen, hablar de un descubrimiento del mundo, hablar de que descubrieron algo, cuando aquí ya habían estado, y la historia lo corrobora, ya habían estado por estos lados de las Américas, ya habían estado los comerciantes chinos, los mismos nórdicos, ya habían tocado tierra en América. Pero precisamente esa construcción, ¿no? Esa construcción comienza a decir, descubrimos algo. Descubrimos algo y no nos digamos mentiras, que no solamente es un tema cultural, es un tema netamente económico. Había que extraer los recursos de esta zona y llevarlos para Europa, ¿cierto? Para construir una economía en base a absolutamente todos los recursos que han encontrado. Y no solamente pasó en América, pasó en África, y lo que estabas diciendo, pasó en Asia. O sea, todos los grandes imperios europeos anclaron esos mismos imperios en los recursos económicos que traían de sus colonias. Y en ese traer hicieron algo que hoy es más un concepto de hoy, ¿sí? Empezaron a generar las perisferias. Exacto. ¿Listo? Entonces, para entender el pensamiento eurocéntrico, tenemos que entender que el resto del mundo era la perisferia. Pero como dije anteriormente, perisferia es un concepto de hoy. Es un concepto que se ha ido acuñando en la historia del arte, más o menos desde mediados del siglo XX, finales del XX y principios de este siglo XXI. Entonces, hablar de la perisferia, entendida ya como tal, es, oiga, hay un centro y en el resto del mundo pasan cosas, sí, es claro, pero nos interesa lo exótico de eso. Culturalmente hablando? Sí, sí, sí. Culturalmente hablando. ¿Qué podemos traer para acá? Entonces, de África traen las máscaras rituales de las comunidades negras, las sacan y las ponen en su cámara de maravillas. Traen cuernos de rinoceronte del África. Conocen el ébano, lo traen. Cuando se vienen para América, encuentran, oiga, una cantidad de producción orfebre. Y dicen, esto es maravilloso y tenemos que llevarlo por Europa para que lo conozcan. Y después fundirlo, eventualmente. Obvio. ¿Sí? El caso, uno de los casos más sonados, o que tengo aquí en este momento en la memoria, de ese exoticismo que termina en el Museo de la Humanidad, hágame el favor, es el tocado de Moctezuma. Ajá. ¿Sí? Entonces, oiga, eso está chévere. Claro, Moctezuma le hacen un intercambio, tal, se lo traen. ¿Y qué dicen en Europa? Allá la gente se decora la cabeza con plumas de aves exóticas. Se van para el otro lado, a la China. ¿Qué traen? Traen la seda, traen la pólvora. Traen ese té, por ejemplo, el té, traen las especias, o sea, lo que se ha construido alrededor de la misma comida, de la misma alimentación. Por ejemplo, el té es algo, entre comillas, muy inglés, y es algo que no es autóctono inglés, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a ver ese concepto, que es lo que quiero que entiendan los oyentes, que entiendan las personas que nos están viendo, de cómo Europa apropia para sí mismo. Cualquier persona, uno habla con algunas personas y dice, no, pues que el té es muy inglés, pero es que ¿de dónde viene el té? ¿Sí? El tema, absolutamente toda Europa ha sido una construcción de retazos, podríamos decirlo. Sí, pero esa construcción de retazos hace que Europa hoy se convierta en el centro artístico, cultural, museístico del mundo. No quiero que me malentiendan, ¿sí? Pero si tenemos el Museo de la Humanidad en Europa, tenemos las colecciones de arte egipcio
japonés, hindú, en el Museo Británico. ¿Ah? Sí, Todo lo que puede haber precolombino en las arcas españolas y en los museos españoles. ¿Mm? Caso sencillo, simple y particular de la América colonial. Levantan una cartografía a través de una expedición botánica. Y cuando se acaba la expedición botánica, meten los libros en los muebles, cierran los muebles y se los llevan para el jardín botánico, para el Real Jardín Botánico de de Madrid. Madrid. ¿Y quiénes lo hicieron? Claro, lo dirigió José Celestino Mutis y tuvo una ayuda importante, pero la mayoría de pintores, naturalistas, acuarelistas, fueron americanos. Claro, obvio, era la materia prima que estaba acá. ¿Pero qué nos traen? ¿O qué nos dan? Porque esto no es una relación solamente de llevarse, porque a la periferia, ¿qué le interesa al centro? En términos prácticos, que la periferia también, aparte de ser exótica, construya. Claro, ¿Y qué construye? ¿Y qué nos dan para esa construcción? Entonces, nos enseñan el uso del óleo, el uso de la acuarela, nos enseñan otras formas de talla, eventualmente nos traen la fotografía. digamos lo que hay como una especie de intercambio cultural para poder, yo te entrego esto, pero es que me voy a llevar esto. Y Exacto. necesito que entiendas esto. Y eso es lo que pasa con las periferias, porque las periferias en cierto momento, digámoslo así, comienzan a volverse centros. Y lo vemos muy claro en el siglo XX. Veníamos en una hegemonía europea fuerte como centro pues por lo menos de este espacio occidente, porque ya vamos a hablar un poquito de qué estaba pasando al mismo tiempo en el mundo, pero no tenemos historia de eso porque la historia que nos está contando es la escrita por los europeos. Claro, y además que ellos nos escriben una historia de unas tradiciones africanas. ¿Sí? Nos dicen, la tradición africana se ponían las máscaras para... Ah, claro, ellos cuentan la historia, ellos se imaginan cómo es Oriente, ellos se imaginan cómo es una Australia, cómo es una Oceanía, se lo imaginan y nos lo escriben y nos lo cuentan, y nosotros comenzamos a crear esos imaginarios. Pero mientras eso pasa, las periferias se comienzan como también a entenderse en ese espacio global que pasa en el siglo XX, gracias a los medios y a todo esto, y comienzan a aparecer otros centros, que eso es lo que quiero que hablemos también un poquito. Ok, pero ojo, porque esa globalización, o sea, hablar de globalización en el siglo XX, aunque en términos prácticos pareciera que se da por la mediatización, tenemos que entender un poco que la globalización real de la imagen o la globalización real de la cultura está mediada por esos intercambios simbólicos desde los mismos procesos eurocéntricos de colonización. Claro, porque es que es un proceso que viene desde la Europa, claro, tienes toda la razón. Y es una globalización con centro en Europa, ¿sí? Pero vemos cómo se comienza a fragmentar. Así como se fragmentó el Imperio Romano y se termina remontando un bizantino, pasa exactamente lo mismo en el siglo XX. Vemos cómo ese eurocentro que era tan fuerte se parte y las Américas, específicamente Estados Unidos, específicamente un eje como Nueva York, comienza a formar otro centro y ese centro ¿hacia dónde se expande? Hacia abajo. Entonces comenzamos a recibir en ese siglo XX ese espacio de, ya no sería eurocentrismo, sino ese espacio de Norteamérica colonizando culturalmente a América Latina. Pero tenemos que tener en cuenta que ellos también fueron colonia. Claro, fueron colonia, pero digamos es una periferia más fuerte que comienza a crecer y se convierte en centro. Claro, pero cuando se convierte en centro es por una adquisición económica fuerte, no igual a la de Europa.
Ah, no, claro, no es una plata, no, ellos no llegan conquistando militarmente, No, para nada. pero como tienen los medios y como viene el medio, entonces hay un caso muy básico para entender esto que estoy explicando, que es, si tú le preguntas a alguien de 20, 30 años, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Te va a decir que fueron los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la simple creación y ese imaginario que ha creado Hollywood alrededor de la guerra. Y cuántas películas nos han dicho y nos han contado que es Estados Unidos el que llega y gana la guerra porque conquistó Europa. Y no nos cuentan la verdadera historia, que quien llega a Berlín es el ejército rojo, Rusia. ¿Sí? Y nos cambian ese escenario a punta de imagen y nos y nos crean un mito que asumimos como verdad. Ok, en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en la periferia? La periferia empieza a entenderse como parte de un mundo global a través del modernismo. Es decir, cuando a principios del siglo XX, la segunda década del XX, empiezan a entrar las vanguardias europeas y empezamos a ver que acá eso exótico, ¿sí? Eso aborigen, eso negro, entendiendo lo negro dentro del pensamiento de raza, estilo, etnografía, etimologías propias de su ser. Empiezan a ver, oiga, yo puedo hacer algo similar a lo que están haciendo allá. Bajo las técnicas que ellos me dicen, pero yo quiero entrar en ese juego. Quiero entrar en el juego del pensamiento global. Hay algo que me parece importante, o uno de los ejemplos muy chéveres que hay, es cómo el arte moderno permea dos lugares importantísimos en América en términos de la vanguardia. Primero, arriba en México, y segundo, o en simultaneidad, en la parte de Brasil. Y de Brasil es un poquito más para abajo. ¿Y qué sucede con eso? O sea, igual la historia no la conocemos de esa forma. ¿Ves? Entonces, esa construcción, o sea, si yo te preguntara a ti, ¿cuántos artistas modernos brasileros de la década del 20 conoces? Tú me podrías decir, conozco uno, conozco dos, o no conozco ninguno, y no está mal, y no está mal, Sí, claro. ¿sí? ¿O cuántos artistas mexicanos de vanguardia, exceptuando a Frida y sacando a Diego Rivera, conoces? ¿Sí? Y podríamos decir, no tengo un referente, no lo sé, y no está mal no saberlo. Pero la entrada en las vanguardias en México y en Brasil cambian ese pensamiento y empezamos a tener un pensamiento mestizo en la construcción de imagen. Caso diferente a Colombia, Sí. ¿sí? Caso diferente al Perú, caso diferente a Ecuador, Bolivia, Venezuela. Si nos vamos un poquito más para abajo al cono sur, podríamos hablar de que en ese mismo instante Argentina, Chile, Uruguay empiezan a generar referentes de mestizaje cultural frente a la imagen y a la producción de la imagen del arte moderno. Entonces, en la modernidad y los sismos, los modernismos que entran a América, los que permiten empezar a hablar de, oiga, sí, estamos en un mundo globalizado, ok, sí, pero como dice una canción de un grupo mexicano, en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Y al no tener lugar en ese mundo, se tienen que abrir campos. Y entonces empiezan interacciones. Hay un concilio, digámoslo así, que fue en la reunión de arte de Bogotá, Sí. en la que entran todos y dicen, no, pues es que nosotros también, pero ¿quién la mediaba? Estaba mediada por Estados Unidos, capital neoyorquino, esto. Por eso, Sí, otro centro influyendo completamente. pero no es hasta el siglo XX, o sea, no es hasta principios del siglo XX que en la idea del modernismo norteamericana entra, ¿sí? Antes de eso, y hasta hoy lo podemos seguir observando, y si hacemos la traza de todos los textos, vamos a ver que los historiadores del arte más fuertes, los productores de imágenes más fuertes son europeos.
¿Y qué hicieron ellos? Blanquear la historia del Claro, arte, claro. ¿sí? Cuando en América, a través de México y a través de Brasil, empieza a entrar la modernidad en unas líneas bastante fuertes, es que empezamos a ver, oiga, eso está como chévere. Y Y ahí es, entonces, claro, y ahí es cuando nosotros vemos que toda esta construcción de historia visual, de historia del arte europea, obvia a la periferia, obvia a lo que ellos consideran periferia. Y por eso, claro, como tienen una relación directa con nosotros, que es colonia, ahí es donde ocurre el mestizaje, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Porque nomás nosotros estamos hablando de un pedacito de mundo que es Europa. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la Gran China, en toda Asia, en Oceanía, en en el África, Medio Oriente, donde llevan miles y miles y miles de años en una construcción propia, en un desarrollo propio, donde ellos obviamente son su centro, son sus diferentes centros de ese espacio, pero en la historia que hablamos como global, que ahí es donde ese término es supremamente interesante, es de quién cuenta la historia. Entonces, nosotros construimos una historia del arte o aprendimos una historia del arte basados en una historia del arte europeo. sí, y lo más eh, paradójico y particular de esto es que esa historia tiene varios anatemas, ¿sí? Pero muchísimos, en los que condeno, cierro moralmente, es lo que se produce en la periferia, lo condeno. Sí, claro. ¿Sí? Pero cuando entra el arte moderno, decimos, ah, no, pues es que tenemos la disposición, tal, la vanguardia, esto y lo otro. Y es cuando el arte moderno y el arte contemporáneo o la contemporaneidad de la imagen empieza a tener sentido, pero en dos momentos o en dos fragmentos bien particulares. Uno, que es el del centro, el otro, que es el de la periferia, pero tenemos que hablar de las herramientas heterotemporales. Es decir, que lo que sucede en el centro no está sucediendo en el mismo instante temporal En el mismo tiempo. pues, en la periferia. Entonces, cuando en el centro estaba sucediendo algo muy particular, ¿sí? Frente a una construcción de imagen, una construcción de pensamiento, en la periferia está sucediendo una cosa totalmente diferente. Sí. Cuando llega el proceso de colonización, mestizaje y demás, es cuando eso heterotemporal, porque no lo dejan marcado y se van a hacer otras cosas en el centro, esa heterotemporalidad empieza a rendir sus frutos para poder meterse como centro o generar un nuevo centro. Generar un nuevo centro, que ahí es donde los centros se comienzan a mover. Y esos centros casi siempre, hablando en términos culturales, en términos de arte, obviamente, siempre van ligados con el poder económico. Y el desarrollo económico que se tenga, comenzamos a ver cómo comienzan a emerger nuevos centros. Entonces, por eso vemos en el siglo XX el gran posicionamiento de ese nuevo centro que es Nueva York, con una creación de museos, con una creación de espacios y una acumulación de otra manera, ya con el poder económico, de acumular y traer y llevar a sus museos, haciendo el mismo proceso europeo, Total. haciendo lo que tú decías, la copia. O sea, ellos me enseñaron esto, Yo voy ¿sí? a hacerlo, Yo voy a hacer lo mismo, pero no les voy a dar bala. exacto, pero No, llegan es con el poder económico y comienzan a adquirir obras, a traer y a volver Nueva York un centro. Y como sus grandes ciudades comienzan a hacer lo mismo. Entonces aparecen Los Ángeles y Los Ángeles dicen, venga, yo voy a tomar esto de aquí abajo, que lo tengo aquí cerquita. Y entonces Los Ángeles comienza a volverse un centro cultural y Miami también en estos momentos, en todo lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, comienza a construir Miami ese centro cultural latino, que se apropian de algo que no es de ellos, porque ellos están allá arriba, pero hay otros fenómenos, y se autoproclaman como somos la capital de aquí. pero ahí hay otros fenómenos. Ah, no, claro, O hay sea, mil cosas, hay digamos que fenómenos sociales, hay fenómenos económicos, hay fenómenos políticos, geopolíticos, exactamente. ¿sí? Entonces, para ir conectando esta línea, quiero citar a una persona que me enseñó muchísimas cosas. Y es que la construcción de la historia del arte europea
fue totalmente lineal. Sí, Si hoy hacemos un estudio, tendríamos que entender que debido a las heterotemporalidades, la construcción de la historia del arte, la construcción de la historia cultural, debe ser vista no como una línea, sino como un rizoma, sí, ¿sí? Y ese rizoma, como rizoma, tiene varios puntos centrales, ¿sí? En los que suceden cosas que se intercambian. claro. Ese, Y el rizoma se mueve, ¿no? Hay que tener. sí, Bourdieu dice algo muy severo y es que tiene como un proyecto de altermodernismo, ¿sí? Que está basado en 4 cosas fundamentales. El mapa de lo simultáneo, lo que pasa acá, pero en este mismo rizoma, aquí chiquitico, ¿sí? En esta periferia chiquitica, en este punto de acá y en este punto de aquí arriba, están sucediendo simultáneamente cosas que se construyen. Claro, Está lo otro que es el mapa de la discontinuidad. Entonces, lo que está sucediendo en Europa lleva una línea o es un rizoma y de pronto deja de suceder. ¿Se va a entender? Y pasa a otro punto. Entonces, no hay una continuidad. Es lo discontinuo de la creación de la imagen. claro. Las narrativas superpuestas, que es el tercero. Entonces, yo como desde mi rizoma y desde la construcción, tengo acá una narrativa y debajo de esa narrativa hay otra narrativa y debajo de ella hay otra narrativa y debajo de ella hay otra, en lo que podríamos denominar un palincesto de construcciones narrativas tanto visuales como literarias, como económicas, como socioculturales, que permean la construcción del mundo. Y la cuarta, los sitios contiguos de producción. Entonces, lo que yo puedo producir aquí en América, la América del Sur, que se asemeja a lo que se está construyendo en la América Central Sí, y que pueda asemejarse por simultaneidad con la imagen que se está construyendo en Asia. Es un ejemplo, no es que suceda así tan tácitamente. Para Bourdieu es como, venga, parémonos de esta forma para poder hablar de esa gran globalización, de ese gran proyecto de lo altermoderno, ¿sí? De cómo Europa se tiene que romper. claro. Es que como todos los imperios, se fragmenta y se termina fragmentando. Pero nosotros en este momento, para que la gente comience a entender, nosotros podemos hacer algo, que es como cuando, es como salirnos de ese algoritmo que nos han marcado, que nos dicen, la historia es esta. Y nosotros podemos comenzar a entender y a buscar otros espacios y a buscar por nuestra propia vida qué estaba pasando en ese oriente, qué estaba pasando en África en el año 1100, qué estaba pasando en ese gran territorio hindú, que tienen una cultura propia, que tienen, o sea, años y años y miles y siglos de historia y de acumulación también, donde en ellos también, donde en ese oriente también hay un proceso también de diferentes colonizaciones, igual que pasa en el resto del mundo. Entonces, A, a mí me gustaría empezar a concluir esto con lo siguiente, ok, y es que nosotros en esa construcción de periferias empezamos a entendernos como un mundo local. O sea, local entendido la globalidad de lo local, sí. ¿sí? Para entrar a lo global. No está mal, ¿sí? Y no, y es que es decir que lo que para nosotros es una periferia, pues para la periferia no lo es, porque ellos pueden ser centro de algo o, en fin, todo depende del punto de vista desde donde se mire, ¿sí? Exacto. Y desde quién le esté contando la historia, desde Desde quién que le esté estés contando. construyendo el discurso. Entonces, para ir cerrando, Europa, Eurocentro, ¿cierto? De construcción a través de lo colonial, de todo aquello que era exótico y fue traído y sacado. A cambio de algunas enseñanzas, digámoslo de esa forma, pero en la acumulación. Rizomas de construcción simultáneos que se presentan en el mundo hacen que se generen nuevos centros y nuevas periferias.
Sí. Las construcciones deben ir o simultáneas o sobrepuestas en diferentes narrativas para poder entender cómo funciona la imagen el día de hoy. Claro. Pero creo, Willy, que esa es una conversación que tendremos en otro Claro, oportunidad. no, esto es simplemente un abrebocas de entender qué es un centro, cómo funciona el eurocentrismo, cómo somos ahorita, porque es que después nos va, y ya lo vamos ya lo estamos planeando incluso para una segunda temporada, de cómo vienen otros términos ahí a entrar, que es primero, debemos definir lo que va a ser globalización, entender qué es un colonialismo y qué está pasando luego de todos esos procesos. Entonces, era simplemente este programa para entender qué es el eurocentrismo, cómo funcionan los centros y cómo funcionan las periferias. Más adelante vamos a desarrollar el resto de temas. Entonces, algo que yo quisiera que la gente entendiera un poquito es, no sigamos la línea, no sigamos lo que nos dice precisamente esa historia del arte, que en el año 1500 pasaba solo esto. En el año 1500 el Renacimiento pasaba y Europa era boyante y bla, 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 bla. Entonces solamente existía Europa en 1500 o en 1600. O sea, al otro lado del mundo no estaba pasando absolutamente nada. Aquí no estaba pasando nada. Aquí habían unos procesos impresionantes que llegaron y los aniquilaron y los destrozaron, y no tenemos muchas veces recursos ni quedaron documentaciones de eso, pero algo pasaba. No sabemos cómo era la imagen, cómo se movía la imagen en ese espacio. Nos quedan solamente unos recuerdos de algo que quedó ahí después de la extinción de estas razas que estaban acá en este lado de la Tierra. Pero, por ejemplo, hay una historiador del arte que quiero recomendar que se llama Kenza. Su podcast se llama Historia del Arte con Kenza. Lo encuentran en Spotify. Y tiene muchísimos podcasts. Tiene 97 podcasts donde dedica más de 50 al arte chino, al arte hindú, al arte africano, a hablar de todo eso que estaba pasando al tiempo de lo que pasaba en Europa. Y nos cuenta cómo esa gran historia oriental, africana y de las mismas Américas pasaba el tiempo. Entonces es como dejar esa semillita de que hay que investigar, hay que buscar otro espacio, no quedarnos, tragarnos. Lo que nos quiere decir es que en el año 1700, en el siglo XIX la modernidad comenzó aquí y esto es así y no había nada más en el mundo. No, pasó, sí, pasó, nos atañe por haber sido parte de esa colonia, pero en el resto del mundo pasaban más cosas. Entonces, como investigar un poco todo esto, entender que el mundo no es nada lineal. Me gustó mucho esa referencia que hiciste al rizoma, que es la manera más fácil para que la gente entienda cómo funciona esto, cómo se mueve esto, y que esto es un elemento vivo. La cultura, a fin de cuentas, es algo vivo. La cultura se alimenta de esas conquistas porque hay intercambios, porque se trae la cultura, sean las buenas, sean las malas, sea por poder económico, pero la cultura está en constante mutación. Y eso es la cultura visual y todo lo que nosotros estamos viendo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Willy, en esa apreciación. Nada, agradecemos a todos los que al otro lado nos han escuchado, nos han visto hasta el día de hoy. Discúlpenos haber llegado tan tarde este año con el cuarto tema, pero estaremos un poco más No, sí. Vamos a comenzar. Esta primera temporada ha sido un poco desordenada porque estamos afianzando todo este tema de los contenidos. Estamos queriendo traer estos temas tan importantes porque son temas y son conceptos que vamos a manejar más adelante. Entonces estamos haciendo como podríamos hacerlo como ese repositorio de videos donde vamos a explicar estos conceptos, cómo los vemos nosotros. Algún día lo dijo Andrés, no es una verdad definida, simplemente es cómo vemos nosotros y cómo entendemos estos conceptos para seguir desarrollando este tipo de temas. Entonces quiero agradecer sobre todo al colectivo Pazuzu y a el Arturo Hernández, que son los que siempre nos ayudan en todo este tema de producción.
y hacer un llamado a varias personas, a varios conocidos, a Susana Fray en Buenos Aires. Es una coaching en creatividad y me gustaría tenerte acá, Susana. Ella es una persona que ha trabajado toda su vida en publicidad, pero su desarrollo es en creatividad. Y como este tema, como ustedes lo han visto, tenemos mucho que hablar de creatividad. Tenemos varios podcasts ya hablando sobre los imaginarios de publicidad y la creatividad. Me gustaría tenerte en este espacio para que hablemos mucho de ese tema que te apasiona tanto, que es la creatividad. Te hago una invitación formal para que comencemos a tener otros puntos de vista aquí en Canino Observante. O sea, no son solamente estas dos personas que opinan y que vienen a traer estas charlas para algunos pesadas, para algunos divertidas, sino queremos traer otros puntos de vista. Queremos precisamente ampliar ese rizoma. O sea, no es solamente el punto de vista nuestro lo que queremos dejar acá en este Canino Observante, sino dejar esas semillas para que ustedes mismos investiguen y ustedes mismos comiencen a crear sus propios conceptos. Bueno, Willy, muchísimas gracias por el espacio del día de hoy. A todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias. A los que nos han visto, muchísimas gracias. Porfa, dejen sus comentarios, temas, qué tal les pareció, no estamos mal, estamos bien, nos apoyan, no nos apoyan. Ustedes están locos, eso no es cierto. Coméntenlo, díganlo, háblenlo, manifiéstense por favor en nuestras redes. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, Spotify, Instagram, estamos en Twitter. Ingresen, comenten, abran los hilos, estamos ahí para ustedes. Willy, hasta un próximo ladrido. Andrés, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.